Muy buenas tardes, mi nombre es Akashi Yotsin y hoy les voy a platicar un poco acerca del origen de dos festividades. La primera es la que se conoce con el nombre de Ochpanisli y la segunda es la que es referente al Día de los Muertos. La razón del por qué vamos a comenzar explicando un poco acerca de la llamada veintena de Ochpanisli es porque en tiempos ancestrales, esta era la festividad que se acostumbraba a celebrar en estas fechas, que son el mes de octubre y después otra muy similar en el mes de noviembre. Y esto quiere decir que en tiempos ancestrales o precolombinos, la llamada fiesta de los muertos no se celebraba en estos tiempos o en estas fechas, aunque sí tenía un lugar en el calendario. Y vamos a hablar de ello después de dar una pequeña descripción. Para comenzar, vamos a explicar un poco acerca de cómo es que el tiempo se mide o se sigue midiendo, pero se medía desde tiempos precolombinos en, en dos principales alineaciones de la Tierra con el Sol, que van a ser los solsticios. Eran los dos puntos más importantes para hacer mediciones astronómicas por muchas naciones, tanto nahuas como mixtecas, como zapotecas, mayas, y principalmente lo que se buscaba era comprobar el punto más bajo en donde el Sol tiene su tránsito y el punto más elevado que se le conoce como el cenit o el cenit. Y estos corresponden al punto más bajo siendo el solsticio de invierno y el punto más alto siendo el solsticio de verano. Entonces, estos dos puntos eran cruciales para las mediciones e inclusive para la fundación de algunas ciudades importantes como la ciudad de Mexico-Tenochtitlan, que es actualmente la Ciudad de México. Entonces vemos aquí, por ejemplo, una pequeña representación de, en la izquierda, el sol colibrí, representando el sol de invierno, y en la derecha, el sol águila, representando el sol de verano, el punto más bajo y el punto más alto. La razón del por qué esto es importante o es necesario comentarlo es porque todas estas fiestas que corren a lo largo del año en ciclos de 20 días obedecen los ciclos del cambio de la naturaleza en relación al sol y las estaciones. Entonces, es por eso que es importante marcar estos dos, porque a partir de estos dos van a haber puntos cruciales de cambio en las festividades que se llevan a cabo. Vemos aquí un fragmento de unos glifos muy antiguos, y estos glifos, que son de la colección Chavero y de Fray Diego Durán, están explicando las fiestas solares o lo que se conoce como las veintenas. Y vemos que hay 18 de estos grupos más un grupo que es especial que se conoce con el nombre de Nemontemi. Obviamente no se ve muy bien, la resolución de la imagen no es la mejor, pero vemos que ahí entre Nemontemi y el otro glifo que está a la izquierda existe una línea. Eso lo que quiere decir es que ahí es donde se marcaba el final del año y el inicio del siguiente año. Entonces vemos que las veintenas o las fiestas anteriores a que se termine el año van a ser Izcalli, Tititl, Atemostli, Panquetzalistli, Quecholi, Hueypachli, Teotleco y Ochpanisli, que es la que vamos a hablar. Entonces, esta está justo después de dos veintenas importantes que van a ser las veintenas Tlaxochimaco y Xocohuetzi, que son las veintenas que eran relacionadas a las ofrendas hacia los muertos. Entonces, esto lo que quiere decir es que en estas fechas ya no se celebraba en tiempos ancestrales, ya no se conmemoraba a los muertos, sino que se empezaba otro ciclo. El ciclo que se empezaba estaba relacionado principalmente a la limpieza y sobre todo a la limpieza del entorno, porque como ustedes saben y se podrán dar cuenta,
la mayoría de las plantas empiezan a secar sus hojas y por lo tanto existe todo este cambio de las plantas, de su follaje, entrando ya al punto de reposo en el que van a pasar durante el invierno. Entonces vemos aquí una representación del Códice Magliabechi en donde estamos presenciando un ritual, una pequeña ceremonia que se supone que se hacía durante estas fechas, que es la veintena de Ochpanistli. Y vemos que hay dos personas con ramos como de flores y plantas, y hay una mujer atuendada con determinados símbolos, pero lleva en la mano una escoba. Entonces vamos a ver qué es lo que significa Ochpanistli para entender mejor de qué es lo que está hablando esta lámina. Ochpanistli viene de dos palabras, que es Ochtli, perdón, que quiere decir camino, y Tlachpanilistli, que es un verbo, es la acción de barrer, o se puede también conocer como barrimiento. Por lo tanto, Ochpanistli quiere decir el barrimiento de los caminos, o cuando se barren los caminos. Entendemos un poquito más el por qué este símbolo o esta representación de una esencia femenina tenía en la mano una escoba, porque estaba representando el cambio que existe en la naturaleza. ¿Cómo es que sabemos esto? Bueno, porque de lo que se ha podido rescatar tanto en tradición oral como también en crónicas escritas, es que durante esta veintena se hacía mención y se hacían determinadas ofrendas hacia determinadas fuerzas naturales, y dentro de ellas los nombres que se mencionan constantemente son Teteoinan, Tosi y Tlaliyolo. Entonces vamos a ir con estos dos primeros que van a ser los más representativos, que es Teteoinan. ¿Y cómo es que vemos a Teteoinan en otros documentos o en los códices? Vemos aquí una representación de Teteoinan en el centro que corresponde a un códice que se conoce como el Códice Laúd. De las cosas que podemos relacionar o identificar inmediatamente es que en efecto es una esencia femenina y está llevando una escoba en su mano. Pero también vemos que su piel, que la piel de las manos, se está desprendiendo y que dentro de ello está representando el proceso de renovación, ya que el ser humano está constantemente cambiando de piel, pero no lo notamos porque cambia de formas o en cantidades minúsculas, pero constantes. Vemos aquí otra representación del mismo concepto. Esta es del Códice Florentino y aquí vemos que tiene particularidades. Por ejemplo, tiene un tocado como una banda hecha de algodón blanco y también lleva una rodela, que es como un pequeño escudo, y lleva una escoba en su mano. Vemos aquí otra representación del Códice Telleriano Remensis. Y aquí en esta representación vemos también algo similar. Vemos el atuendo de algodón en la cabeza. Vemos una pintura facial que también está correspondiente a las otras que estábamos viendo, que está relacionada a un concepto que se llama Tlazocteotl. Y en efecto lleva también una rodela, unas flechas en la mano, y en la otra mano lleva una escoba también. Vemos otra representación más. En este caso es correspondiente al Códice Borbónico. Y aquí vemos también indumentaria muy similar, el estilo es distinto. No vemos escoba en la mano, pero vemos que lleva unas hojas de zacate silvestre ya secas en su tocado. Vemos que es una mujer de edad avanzada, porque sus senos ya no nutren, ya no tienen leche para nutrir, y vemos que está dando a luz, al mismo tiempo de que se está renovando, está dando a luz, y está dando a luz exactamente a la misma figura de la que ella es, pero joven. Eso lo que quiere decir es que en este caso está representando la tierra, que ya en estos momentos nuestra abuelita tierra, ya es una abuelita, ya se está renovando y está dejando caer la piel vieja para volver a renacer en ella misma. Y esto lo va a hacer de nuevo en la primavera. Entonces aquí es donde vemos estos puntos de transición. Vemos también que es una mujer ya de edad muy avanzada porque todo su cabello es blanco.